Ya estamos de regreso, faltan 10 minutos para las 8 de la mañana y vamos a conversar esta mañana con Mara Cedini, integrante del comando de José Antonio Kast. Mara, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, Juan Manuel, muchas gracias a ti por la invitación. Mara, este resultado probablemente es de los resultados que eran, digamos, de los escenarios más positivos que podría haber proyectado el comando de José Antonio Kast. Pero quiero saber cuál es tu interpretación respecto de los resultados, porque no es solamente cuánto obtiene el candidato, sino que también su contrincante en segunda vuelta. Así es, bueno, como bien tú sabes, la diferencia fue aproximadamente de 3 puntos entre Jara, que digamos era la única candidata oficialista, o sea, aunaba prácticamente a toda la izquierda, con José Antonio Kast, que se saca aproximadamente casi un 24%, estuvieron muy cerca, considerando además que la derecha, digamos, iba dividida en 3 candidaturas y, digamos, la oposición completa iba en aproximadamente 4, si sumamos al PG y a Parisi. La verdad es que yo creo que eso es muy simbólico, es una derrota, me parece, histórica del oficialismo y una señal clarísima de los chilenos de que quieren un cambio. Ya, tu interpretación, ¿cuál es digamos, ese buen escenario? ¿Cómo lo interpretas tú, así como en términos netos? Pero, como te decía, o sea, creo que acá hay una señal clara de Chile que se necesita un cambio a este gobierno, que en la continuidad que es representativa de Janet Jara es clarísima de que no están las opciones de la ciudadanía, sobre todo considerando que el presidente Boric tiene aproximadamente una aprobación de un 30% y Jara ni siquiera llegó a ese número. Los 4 candidatos de oposición marcan una tendencia clara, lo que implica que efectivamente Chile quiere un cambio relevante, porque además son candidaturas que marcaron claramente una distancia con el gobierno. Desde ese punto de vista, creo que hay que ser muy claro de que nosotros ya estamos trabajando fuertemente en esta segunda vuelta para poder también aunar a estas oposiciones, sumar ideas, sumar despliegue, y estamos viéndolo con mucha humildad también, porque acá esta dispersión de los votos también implica que la ciudadanía cree en una cierta diversidad de estos proyectos y por eso hay que llegar a cada una de las personas con el mensaje que tenemos nosotros de que somos realmente el cambio. Ahora, vamos a mirar aquí un intento, por cierto, de reconfiguración por parte de la candidatura del oficialismo, de acarrear toda la cantidad de votos posible. Uno podría imaginar que la gente que votó por Eduardo Artés probablemente se va a sumar a la candidatura de Jara más difícilmente que a la candidatura de José Antonio Kast. Sí, por supuesto. Claro, parte de la candidatura de los que votaron por Meo, Marco Enrique Minami, seguramente también. Uno podría discutir cuánto es el porcentaje de Harold May Nichols, pero incluso si eso fuese el total, no estamos hablando más de un 5%, y allí donde seguramente la estrategia de la candidata Jara será ir por los votos de Franco Parisi. ¿Cómo pueden ustedes contrarrestar de alguna manera ese escenario que le podría a ella acarrear un caudal de votos no menor, considerando lo bien que le fue también al candidato del Partido de la Gente? Sí, mira, yo creo que en relación a Parisi tenemos similitudes que son importantes. Yo creo que Parisi claramente y el Partido de la Gente, con su composición hoy día, no la inicial, digamos, en el Congreso, han sido también opositores a este gobierno y entendiendo que Janet Jara es continuidad de este gobierno, tenemos muchas cosas en común. En ese sentido, yo creo que Franco Parisi fue muy claro en hablar de crecimiento económico, en el abandono de la clase media, en problemas de seguridad, en modernización del Estado. Desde ese punto de vista, yo creo que hoy día resuena más fuerte que nunca nuestro concepto del gobierno de emergencia, porque estoy segura que ahí gran parte del PDG no se va a perder en entender dónde están las urgencias, y nosotros fuimos muy claros el tema de seguridad, crecimiento económico, el fin a esta puerta abierta a la migración irregular, y me parece que vamos a sincronizar muy bien con muchos de los votantes de Franco Parisi y del PG en ese sentido. Ya, y en esa línea, ¿hay alguna cosa que pueda eventualmente ofrecer el comando de José Antonio Kast para tender ese puente hacia Franco Parisi? Mira, yo creo que se viene una semana muy interesante. Ya empezaron conversaciones con las directivas de los partidos de Chile Vamos y de Nacional Libertario. La puerta está completamente abierta a conversar con Franco Parisi. Vamos a ver cómo avanza durante la semana, pero
Yo creo que Franco realmente está muy dispuesto a conversar con todas las candidaturas y, por supuesto, plantear cuáles han sido sus ideas, y como así muchas de las candidaturas de Chile Vamos y el Libertario, hay cosas muy relevantes en su programa que vamos a estar felices de recibir y de conversar. Ahora, mientras tanto, lo que parece obvio, no necesariamente uno lo tiene que dar por sentado, ¿no? Que es que los votantes de Johannes Kaiser respalden a José Antonio Kast en segunda vuelta, y lo mismo los votantes de Evelyn Matei. Lo primero pareciera ser más probable que lo segundo, sin embargo. ¿Cómo lo interpreta Mara Cedini? Eh, mi- eh, yo estoy segura, bueno, uno no puede asegurar nada en términos de los votantes, pero sí creo que hay un cansancio y una desconexión enorme de la gente con el gobierno. Yo creo que la mayoría, o prácticamente el 100% de quienes votaron por Libertario o por Chile Vamos, no están dispuestos a entregarle a la continuidad de este gobierno realmente fracasado, donde las listas de espera en salud, donde la crisis en educación, de seguridad, de las fronteras, la crisis económica, el peor crecimiento que hemos tenido en democracia. Yo considero que hay una idea clara en los chilenos, sobre todo en la coalición de Chile Vamos, Más Demócrata, Más Amarillo, Más Libertario, clarísima de que Janet Jara no es la opción, e incluso con las diferencias que se pueden tener con José Antonio Kast, el liderazgo que tiene José Antonio y la capacidad de convocatoria que ha demostrado va a estar clara, y yo estoy segura que se van a sumar al cambio. Ya, pero no es que uno piense que los votantes de Evelyn Matei vayan a irse a Janet Jara, pero sí que eventualmente quieran anular el voto o dejar el voto en blanco. Incluso quedarse en la casa y arriesgar pagar la multa. Quizás menos ese escenario, pero los otros dos se podrían dar también. Que no los sientan lo suficientemente cercano en su interpretación de una derecha más tradicional, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se conquista también ese electorado? Porque ayer lo que no vimos fue un particular entusiasmo de Evelyn Matei respaldando a José Antonio Kast. Un respaldo sí, pero no con, digamos, pompones, fuegos artificiales, digamos. Bueno, pero yo creo que estos momentos son muy, bueno, son muy cercanos a recibir los números. Los candidatos vienen cansados, por supuesto hay momentos de decepción cuando no se pasa, pero yo creo que Evelyn Matei demostró una grandeza y una solidaridad enorme, al igual que Johannes Kaiser. Fueron al comando, conversaron con José Antonio, hicieron el punto de prensa, y hoy día han puesto a disposición de todo el comando de José Antonio el despliegue en regiones, una cierta unidad en acción, en terreno de sus equipos, donde nos van a ver a partir de hoy día en los territorios, en las regiones, acercándonos a las personas, y no solo desde nuestro comando, sino que los otros. Y en ese sentido yo creo que ambas candidaturas no se pierden y fueron muy claras, y yo creo que así hay que interpretarlo, independiente a entender que son momentos complejos, muy cerca de recibir la información, y la verdad es que yo creo que fue un muy lindo y gran gesto por Chile, por la democracia, por parte de Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Muy bien, pues Mara Cedini, gracias por conversar con nosotros. Ya todo el mundo, usted sabe lo que dicen, po, que va a ser la próxima vocera del gobierno de Kast, que es imposible Pero encontrar por figura favor, comunicacional que conecte mejor, que tenga manejo comunicacional. Entonces, ¿cómo se lo toma usted eso? No, yo no escucho ni sigo rumores. Yo ahora estoy trabajando arduamente por la campaña, por José Antonio. Tenemos grandes personas, tenemos grandes nombres, y ahora se van a seguir sumando para poder ser parte del gobierno eventual de José Antonio Kast, y la verdad es que yo hoy día tengo la cabeza puesta en el 14 de diciembre y nada más. Perfecto. Mara Cedini, integrante del comando de José Antonio Kast, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Que esté muy bien.